Y quiero iniciar esta mañana haciéndole dos preguntas, las cuales al final de la reunión tendremos que contestarle, no a mí, no a su cónyuge, sino contestarle a Dios. Si Dios te diera el milagro más grande para tu vida, número uno, ¿qué estuvieras dispuesto a hacer? Y número dos, ¿qué cambiaría en ti? Repito, si Dios te diera el milagro más grande para tu vida, pregunta número uno, ¿qué estuvieras dispuesto a hacer? Pregunta número dos, ¿qué cambiaría en ti? Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a Jesucristo. No dice así, ciertamente la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios no estaba enfocado en Jesús, sino en la humanidad, para que toda la humanidad que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda ¿quién? ¿Jesús o la humanidad? No se pierda la humanidad. Así que este pasaje refleja que Dios, el propósito de Dios no estaba enfocado en Jesús, no estaba pensando en Jesús, sino estaba pensando en que el sacrificio de Jesús traería a la humanidad de regreso a Él. Dios estaba pensando en ti y en mí. Así que entonces déjeme decirle que esta mañana el tema se llama no se trata de mí. El reino de Dios no se trata de mí, se trata de alguien más. El reino de Dios, el caminar con Cristo, no se trata de mí, se trata de alguien más. Y nos lo enseña de manera clara, precisa Juan 3:16. Si no dijera este pasaje diferente y diría, porque de tal manera amó Dios a Jesús, que no envió a su Hijo para que el mundo se condenara. Y no dice así, dice porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Dios estaba pensando en nosotros, porque el reino de Dios no se trata de mí, se trata de alguien. Se hace de alguien más. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nuevamente Dios está pensando en nosotros, no está pensando en el sufrimiento que va a recibir Jesucristo por causa del pecado del mundo. No está pensando en eso Dios, está pensando en ti y en mí. Así que el reino de Dios no se trata de pensar en mí, se trata de pensar en alguien más. Dile al que está a tu lado, el reino de Dios no se trata de mí, se trata de alguien más. Se trata de alguien más. ¿Cuántas veces cuando oramos por alguien que está enfermo, utilizamos este pasaje de Isaías 53:5 que dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿Cuántos han utilizado este pasaje cuando oras por alguien y creemos en un milagro de sanidad? Entonces este pasaje nos refleja también que el reino de Dios no se trata de mí, se trata de alguien más. Mas Él herido fue por mis rebeliones, no fue herido por sus rebeliones, sino fue herido por mis rebeliones, molido no por sus pecados, sino por mis pecados. El castigo fue sobre Él para que tuviéramos paz, para que tú y yo tuviéramos paz. El castigo de Dios sobre Jesús no fue para que Jesús tuviera paz, pues Él es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El castigo de Dios sobre Él fue para que tú y yo tuviéramos paz. El reino de Dios no se trata de alguien más, no se trata de mí, se trata de alguien más. El sacrificio de Jesús fue por nosotros. ¿Qué ganaba Jesús con despojarse a sí mismo de sus títulos de rey, de señor y venir en condición de hombre? Estaba pensando en ti y en mí. El sacrificio de Jesús no fue pensado en Él mismo, fue pensado en toda la humanidad. Así que el reino de Dios, nuevamente dile a tu lado, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de alguien. Se trata de alguien más.
Durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra, estando en la cruz del Calvario, repitió 7 frases. Y cada año las iglesias se congregan y tienen su culto más largo de las 7 palabras. Y está bien, qué bueno que tienen su culto de las 7 palabras. Pero si estudiamos esas 7 palabras, solamente vamos a comentar 3. Esas 3 palabras, esas 3 frases que dijo Jesús, no estaban dichas pensando en Él, sino estaban dichas pensando en alguien más. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no dijo: Padre, perdóname porque no sé lo que estoy haciendo. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El reino de Dios no se trata de mí, se trata de pensar en alguien más. Una de las palabras que dijo Jesús allí estando en la cruz al malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no estaba pensando: wow, yo voy a estar después de este tiempo, voy a estar con mi Padre en el paraíso. Estaba pensando en cada uno de los malhechores que llegarían al conocimiento de la palabra de Dios a través del sacrificio de Jesús. Estaba pensando en ellos. De cierto te digo a ti, malhechor, que cada uno de ustedes puede llegar a los pies de Jesucristo y estar en el paraíso. Estaba pensando nuevamente en alguien más. Cuando voltea y le dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, estaba pensando no en su sufrimiento en la cruz del Calvario, estaba pensando en su mamá, y estaba pensando en todas las mamás en todo el mundo que sus hijos las han abandonado, las han olvidado y no les han dado amor, no les han dado apoyo, no les han dado cariño, no las han honrado. Y Jesús estaba pensando en cada una de ellas. El reino de Dios no se trata de mí, se trata de pensar en alguien más. Durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra, la Biblia registra que hizo algunas cosas, y cada una de estas cosas estaba pensado en alguien más. Sanó enfermos, resucitó muertos, alimentó a multitudes, ayudó a muchos, hizo milagros. Y no estaba pensando o enfocado en Él o en sus discípulos, sino en las personas que iban a venir al conocimiento de la palabra de Dios. Estaba pensando en la humanidad. Tiene que haber una iglesia lavada y comprada con la sangre de Jesucristo, que podemos pensar que el reino de Dios, y podemos vivir y actuar y determinar que el reino de Dios no se trata de mí, sino se trata de alguien. Se trata de alguien más. No se centra en la iglesia. El reino de Dios no se centra en nosotros, no se centra en los predicadores. No se trata de venir a este lugar y predicar y que la gente pueda decir: wow, pastor, qué buen sermón se rifó. No, el reino de Dios no se trata del predicador que está predicando. Se trata en bendecir a alguien más. No se trata de la fama. Yo como predicador, como pastor, mi propósito no es obtener fama al venir a predicar a este lugar. Mi propósito es bendecir a alguien más. Si no somos gente de la farándula, no somos algún cantante, algún artista, algún actor, que vivamos del reconocimiento de la gente, del aplauso, de la toma de fotografías y ponemos nuestro mejor perfil. Ese tipo de gente me molesta, porque no, el reino de Dios no se trata de tus fotos que publicas, bonitas o feas. No, el reino de Dios no se trata de la apariencia de un predicador. El reino de Dios se trata de bendecir y de pensar en alguien más. No se trata de mí. Mateo 28:19 lo afirma y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra labor, nuestro trabajo, la enseñanza, el servicio debe de estar enfocado en alguien más. Diga conmigo: debe de estar enfocado en alguien más. Entonces no viene el grupo de alabanza después de haber ensayado 3-4 horas para decir: wow, ahora sí nos vamos a lucir, vamos a cantar como los ángeles, vamos a cantar en tonos que nadie alcanza. No se trata del grupo de alabanza, no se trata de ellos, se trata de que ellos pueden bendecir al reino de Dios. Amén.
Uy, ya no soy yo tan fuerte el amén. Marcos 6, Marcos capítulo 6. ¿Cuántos se acuerdan que Jesús alimentó a 5,000? Dice la Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44, que Jesús alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni contar niños. Y si cada varón llevaba a su esposa y este matrimonio tenía un hijo, fácil son 15,000 personas. Pero vamos a dejarle en 5,000 que dice la Biblia. Y Jesús, dice la Biblia, que le dice a sus discípulos: muchachos, vamos a darle de comer a estas 5,000 personas, más las mujeres, más los niños. Así que en la mañana dividimos 5,000 entre 12. Alguien vuelva a dividir ahí en su calculadora 5,000 entre 12. Y Jesús no estaba pensando en ¿qué voy a hacer? Le voy a dar muchísimo trabajo a los 12. ¿Alimentar a 5,000? Wow. Jesús no estaba pensando en eso, no estaba pensando en hemos estado trabajando, hemos sanado enfermos allá, hemos hecho milagros allá, traigo a los discípulos ya cansados, debería de darle de comer a ellos. Pero no, Jesús no está pensando en él, no está pensando en sus discípulos, sino está pensando en las 5,000 personas, en los 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños que estaban allí escuchando la palabra de Dios. ¿Cuánto fue la respuesta? 1,250. 1,250, ok. Así que imagínate, cada discípulo, cada uno de los 12 discípulos tenía que ir y darle su cajita feliz, su lonche a 1,250 personas, si más o menos fueran 5,000. Pero si fueran 5,000, ¿cuánto es? 5,000 entre 12, 416. Así que imagínate tomar el paquetito de alimento y llevarle a ¿cuánto? 416. ¿Es trabajo? Si alimentar en la casa y la esposa ayudada por los hijos y el esposo servir la mesa es trabajo, imagínate alimentar, darle de comer a 416 personas. Pero Jesús no está pensando en el trabajo que se les va a acumular a los discípulos, ni en que Él no ha comido, sino en que hay una multitud a la cual hay que bendecir. Hoy hay un niño en esta historia. Me encanta esta historia porque hay un niño, quizás unos 10 años, no lo sabemos, pero muy temprano se levantó y le dijo: mamá, voy a ir porque nos van a llevar allí al campo, porque dicen que va a estar Jesús enseñando y yo quiero estar donde Jesús está enseñando. Y la mamá, como toda buena mamá, le hace su lonche a su hijo y le dice: hijo, te vas a llevar tu lonche. No sabemos a qué horas va a terminar este tiempo, pero te voy a poner los 5 panes que te gustan y los 2 peces que te gustan, asados, fritos al mojo de ajo. Yo no sé cómo se los puso, pero el niño llevaba sus 5 panes y sus 2 peces. Qué niño tan comelón, ¿verdad? Qué niño tan comelón. Solamente llevaba lonche para él y 5 panes y 2 peces, cuando yo a duras penas me como una mojarra. Y este niño se quería comer 5 panes y 2 peces, ¿no? De que hay niños que comen mucho, hay niños que comen mucho, hay jóvenes que comen mucho, hay adolescentes que comen mucho. ¿Cuántos tienen alguno de ellos en casa? Diga con amén, 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 amén. Imagínase este niño y que Jesús les dice: recuéstense, siéntense, porque ahorita les vamos a servir el lonche. Y este niño dice: pues mientras llegan, yo voy a aprovechar y me voy a comer mis 5 panes y 2 peces. Y en eso llega un discípulo, Andrés, quizás un hombre grandote, bigotón, barbón, y se lo queda viendo y dice: niño, ¿qué traes ahí en tu lonchera? Mi mamá me puso 5 panes y 2 peces. Jesús necesita tus 5 panes y tus 2 peces. Jesús necesita tus 5 panes y tus 2 peces. Ve que quitarle un juguete o un bocado de pan a un niño es difícil. ¿Cuántos hemos hecho el ejercicio? Yo lo he hecho, que veo a un niño comiendo y estiro mi mano y le digo: dame, y el niño dice: no. O tiene un juguete y tú le dices: préstamelo, y el niño dice: no. ¿Por qué tendría que dar este niño sus 5 panes y sus 2 peces? ¿Cómo lo convenció Andrés? Yo me pregunto y le pregunto al cielo: ¿cómo lo
convenció a Andrés para quitarle, para pedirle se los quitó y echó a correr, o le dijo: mira, Jesús, tú lo has visto hacer milagros, va a ser un milagro, pero necesita tus 5 panes y tus 2 peces. Y el niño se los dio, y todos, dice la Biblia, que comieron. Te pregunto, y yo me pregunto también y digo: wow, cuando le llegó el momento, quizás el niño fue el primero en recibir, yo no lo sé, no lo dice la Biblia, pero de algo casi podríamos estar seguros. Ese niño no nomás se comió 5 panes y 2 peces. Ese niño dijo: ahora es cuando hay abundancia, ahora es cuando. Y si sobraron 12 cestas llenas, seguramente ese niño dijo: y no podrían darme para llevarla a mi mamá. Y cuando llegó a casa, y ¿cómo te fue? ¿Te comiste el lonche? O lo vio su mamá con la lonchera llena y le dijo: ¿por qué no te comiste el lonche? No, mamá, sí me lo comí. Dios, Jesús multiplicó esto, nos dio de comer a 5,000, más las mujeres, más los niños, y nos regaló todavía para llevar a casa. Porque cuando piensas en alguien más, la bendición no solamente alcanza para uno, sino se multiplica para alguien más. Qué hermoso niño que cuando dio su lonche pensó en alguien más. Cuando dio sus 5 panes y sus 2 peces, pensó en alguien más. No le da gracias a Dios por ello, que pensó en alguien más. Permítame hablarle esta mañana de algunos personajes de la Biblia que pensaron en alguien más. Salomón, dice la Biblia que lo nombran y llega a ser rey. Y se le aparece un día a Jehová, Dios de los ejércitos, y dice: Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Qué le responderíamos tú y yo a Dios si Dios se apareciera y nos dijera: pídeme lo que quieras? Quizás le dirías: que mis vecinos ruidosos, que mi jefe en el trabajo que me trae asoleado lo corran y yo ocupe su puesto, que todas mis deudas sean saldadas, que las tarjetas de crédito que tengo hasta el tope, el banco borre mi deuda, que el carro que tengo por pagar se borre la deuda. Quiero una casa, quiero 2 casas, quiero una quinta. No sé qué le pedirías, pero Salomón solamente le pidió sabiduría y le dijo: dame sabiduría. Pero dice la Biblia que Salomón pidió sabiduría pensando en el pueblo. Segunda de Crónicas capítulo 1 versículo 10 dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Salomón, al pedir sabiduría, no la estaba pidiendo para hacerse famoso, estaba pidiendo sabiduría para gobernar, para dirigir a un pueblo. Estaba pensando en alguien más. Y qué bueno que pidió sabiduría, porque se acuerdan que un día llegó 2 mujeres que habían tenido casi en el mismo tiempo a su bebé, y una se durmió y se asfixió, murió su bebé, y cuando se dio cuenta fue y cambió al niño y tomó el niño vivo, y llegó con Salomón este caso hasta Salomón, y Salomón, con sabiduría de Dios, supo obrar en un juicio justo. Y usted sabe la historia. Así que la sabiduría que pidió Salomón fue para bendecir a alguien más. La Biblia nos habla de la reina Esther, que había llegado a ser reina y estaba en el palacio, pero había una conspiración contra su pueblo. Y Esther 4:16, mira lo que dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. La ley decía que la reina, aunque era la reina, no se podía presentar delante del rey en la hora que ella quisiera, en el momento que ella quisiera. Si el rey le hablaba, entonces ella tenía la obligación de presentarse. Pero si el rey no le hablaba y no la requería, ella no tenía por qué presentarse delante del rey, porque eso le podría llevar a la muerte.
Y la reina Esther dice: me voy a presentar delante del rey. Él no me ha llamado, pero yo voy a ir delante de él. Y si perezco, que perezca. Pero la reina Esther no estaba pensando en ella, no estaba pensando en su comodidad, estaba pensando en alguien más. Ella ya la tenía hecha, era la reina, tenía doncellas, no andaba batallando haciendo la limpieza, barriendo, trapeando, lavando los trastes. Ella no andaba haciendo eso, ella era la reina. Tenía su vida cómodamente hecha. Pero el reino de Dios no se trata de la comodidad, se trata de pensar en alguien más. ¿Cuántos se acuerdan de Nehemías, copero del rey? Lean la Biblia en su casa, el libro de Nehemías es fascinante. Es fascinante, me gustaría predicarle todo un año y desglosar versículo por versículo el libro de Nehemías. Pero dice la Biblia que un día llegó alguien de su ciudad, del pueblo, y Nehemías le dice: ¿cómo están todos por allá? ¿Cómo está el remanente? ¿Cómo están? Y le dicen que la ciudad estaba en gran mala afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y Nehemías va y le dice al rey: ayúdame, necesito recursos, necesito que me envíes, porque quiero reconstruir la ciudad, quiero reconstruir los muros, quiero reedificar las puertas, quiero lo mejor para mi pueblo. Nehemías no necesitaba hacer eso, ya tenía su vida hecha, tenía un buen trabajo, era copero del rey, estaba allí, comía bien, vestía bien. ¿Qué necesidad tenía de ir a una ciudad a reconstruir, a trabajar? No tenía esa necesidad. Pero Nehemías no estaba pensando en él, estaba pensando en alguien más. Estaba pensando en que al reparar los muros, las puertas, su pueblo, una ciudad, estaría protegida y estaría resguardada de los enemigos. Cuando pensamos en alguien más, entonces pensamos en poder orar, poder bendecirle, poder cubrirle, poder orar al cielo y decirle: guárdalo, cúbrelo, levanta muros de protección. Porque el reino de Dios se trata de bendecir a alguien más. La Biblia nos habla también de Abraham, el padre Abraham. Dice la Biblia que un día Dios le revela sus planes y le dice a Abraham: voy a destruir Sodoma, el pecado ha llegado hasta acá, voy a destruir Sodoma. Abraham ya tenía su vida hecha, tenía riquezas, tenía ganado, tenía su familia, tenía una buena casa, tenía propiedades, estaba bendecido. Pues destrúyelo. Si Dios viniera y nos dijera: voy a destruir a tu enemigo, ¿pensarías en él o pensarías en ti? Y Abraham no pensó en él, comenzó a dialogar con Dios y le dijo, y empezó a interceder, porque no estaba pensando en él, estaba pensando en los justos que posiblemente estaban en Sodoma. Estaba pensando en alguien más. Dígalo conmigo: el reino de Dios no es pensar en mí, es pensar en alguien más. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del buen samaritano? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Dice la Biblia que había un hombre al cual golpearon y lo dejaron ahí tirado, golpeado. Y de repente pasó un sacerdote y lo miró y dijo: no, el ministerio no me permite estar allí. Yo soy sacerdote, yo soy pastor, traigo corbata, no puedo ayudar a una persona así golpeada. Y pasó un levita y dijo: no, mi papel es estar en el grupo de alabanza, no me voy a manchar los dedos y no voy a poder tocar el teclado, no. Y pensaron en ellos mismos. Pero pasó un hombre, un samaritano, que fue movido a misericordia. Diga conmigo: fue movido a misericordia. Necesitamos una iglesia que seamos movidos a misericordia, para que entonces podamos pensar en alguien más. Y dice la Biblia que fue movido a misericordia y vendó las heridas de este hombre y le puso aceite y le puso vino y lo cargó y lo llevó en su cabalgadura y lo llevó a un mesón y cuidó de él, y pagó al final 2 monedas y dijo: si algo falta regresando yo lo pago. Pensó en alguien más. En nuestra época hubiéramos ido a una farmacia, hubiéramos comprado unas vendas y medicamentos. En esa época quizás él sacó su misma ropa y la rasgó e hizo una venda y vendó sus heridas.
y utilizó aceite. El aceite tenía varias funciones en antigüedad. Servía como combustible para las lámparas, servía para cocinar y servía también para curar heridas. Así que el aceite que él traía, no pensó en: y si me agarra la noche, no voy a tener suficiente aceite para alumbrar mi camino. Y si me llego a resbalar y me llego a caer y me llego a golpear, a raspar, no voy a tener suficiente aceite para curar mis heridas. Y si en el camino se me antoja cocinar algo, no voy a tener suficiente aceite para comer algo. Pero ese hombre no pensó en eso. Ese hombre, el samaritano, pensó en bendecir a alguien más, y le puso su aceite y le puso vino y lo cargó, dice la Biblia, lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón. Y no solamente lo dejó allí en el mesón y dijo: ya cumplí. Dice la Biblia que lo cuidó. Dice la Biblia que lo cuidó. Dice: cuidó de él. ¿Cuántos de los que estamos aquí, esposo, esposa, y los que estás viendo esta transmisión, cuando tu esposa o tu esposo se enferma, somos capaces de cuidarlo? Ay, pastor, que se cuide solo. Oh, la Biblia dice que este samaritano no conocía a esta persona y se atrevió a cuidar de él. Yo alabo y bendigo a Dios y doy gracias a Dios por cada matrimonio, por cada esposo, cada esposa, que cuando uno de los dos se enferma, está allí cuidando, está allí procurando por su medicina, está allí procurando por su desayuno, por su comida, por su cena, por su limpieza. Está al pendiente cuidando de su cónyuge, porque el matrimonio tampoco se trata de pensar en mí, se trata de bendecir a mi cónyuge. Amén. Pero ¿cuántos esposos o esposas se enferma el esposo y después andan en consejería y lo dejaron? Pero ese no es el mensaje de esta mañana. Esa fue gratis. ¿Cuántos se acuerdan? Marcos capítulo 2, del 1 al 12. ¿Cuántos se acuerdan de 4 hombres que tenían un amigo que era paralítico? Y dice la Biblia que lo llevaron para que Jesús lo sanara. Pero cuando llegaron, la casa donde estaba Jesús estaba llena. Así que permítame ilustrarle. Imagínense, llegan estos 4 amigos y llegan directo a ver a su compadre, a su amigo que está paralítico, y le dicen: ¡hey! ¿Qué crees? Jesús de Nazaret está sanando enfermos, ha resucitado muertos, ha sanado de lepra y está aquí cerca en la colonia de al lado. Te vamos a llevar para que Jesús te sane. Y el paralítico emocionado, wow, y lo cargan entre los 4 y lo llevan. Y oh sorpresa, cuando llegan a la casa donde está Jesús, la casa está llenísima. No había COVID y estaba llena la casa. Todos sin su cubrebocas estaban ahí, pero estaba llena porque Jesús estaba allí. Imagínate ahora esta escena, el paralítico diciendo: y Jesús está adentro y yo no puedo llegar a él. Pero estos 4 hombres no pensaron en ellos, pensaron en alguien más, y subieron al techo. ¿Cómo le hicieron para subirlo? No lo sé. Y yo no sé si eran láminas, si era adobe, si era paja lo que había en el techo, pero hicieron un boquete y comenzaron a bajar a su compadre, a su amigo el paralítico, para que Jesús lo sanara. Estos 4 hombres no estaban pensando en ellos. Estos 4 amigos, estos 4 hombres estaban pensando en alguien más, y no se dieron por vencido cuando vieron que el lugar estaba lleno. Hicimos lo posible, vámonos, regresamos a casa. No, estos hombres hicieron todo lo posible por presentarlo delante de Jesús, porque sabían que Jesús lo iba a sanar. Cuando pensamos en alguien más, estamos seguros de que Jesús le va a ayudar a ese alguien más. Pero tú y yo tenemos que ser el canal de bendición para que la palabra de Dios llegue, fluya a la vida de esa persona. No se trata de mí, sino de alguien más. Ay, eso me recuerda a una viuda. Aunque hay mucha gente en la iglesia que probablemente pueda decir:
pastor, pero aunque yo pueda pensar en alguien más, pues ¿cómo le ayudo? ¿Cómo lo bendigo? Si Dios sabe que no tengo, Dios sabe que sí, Dios lo sabe. Y no te da temor que Dios sepa lo que tienes realmente en casa. Tienes bienes, tienes ahí guardado el anillo que te heredó la abuelita, de la tatarabuelita, y lo tienes. Pero cuando se trata de bendecir a alguien más, no tenemos recursos. Pero siempre, acuérdate que en tu tierra siempre va a haber un barbecho. Y dice la Biblia que esta viuda solamente depositó todo lo que tenía, sus 2 moneditas. Y cuando ella las dio, no estaba pensando en ella, estaba pensando en alguien más. Estas 2 pequeñas monedas son para bendecir a alguien más. Lo poco en tus manos se te puede ir, pero lo poco puesto en las manos de Cristo es mucho. Lo poco en las manos de Él, lo poco en las manos de mi Dios es mucho. Lo poco en tus manos o lo mucho en tus manos es poco. Cuando entendemos que el reino de Dios no se trata de mí, se trata de bendecir a alguien más. Hay 2 personajes en la Biblia, 2 jóvenes que seguramente fueron niños mimados. Y ellos pensaron en ellos mismos. Usted conoce la historia. Marcos capítulo 10. Dice Marcos capítulo 10 versículo 35. Entonces Jacobo, Marcos 10, 35 al 44. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos estaban pensando en ellos mismos. ¿Por qué no le dijeron: Jesús, queremos pedirte que cuando estés en tu trono, a tu lado se siente Juan y a tu otro lado Andrés? Porque ellos querían estar allí, porque estaban pensando en ellos mismos solamente. Y la Biblia dice, y eso es una bendición, porque donde yo estoy, dijo Jesús, quiero que vosotros también estén. Ya tenemos nuestro lugar allá, ahí vamos a estar con Él. Y eso es lo maravilloso, y es una bendición. Pero cuando pensamos en alguien más, entonces no solamente decimos: yo ya tengo un lugar allá en los cielos. Decimos: voy a compartirle a alguien más de la palabra, para que ese alguien más tenga un lugar, para que donde Jesús está, Él también pueda estar. Amén. Utiliza todo lo que Dios te ha dado para llevar el mensaje a alguien más. Iglesia, cuando venimos a servir, y tú que me estás escuchando en la transmisión, quizás eres de otra iglesia y estás conectado esta mañana a Cornerstone Monterrey, Dios te bendiga. Pero cuando vayas a tu iglesia, a servir a tu iglesia, cuando vengas a este lugar a servir a la iglesia, a este lugar, y vengas a hacer limpieza, piensa en que vas a bendecir a alguien más. No vienes y ay, otra vez el pastor me puso a barrer, me puso a limpiar. No te ponemos, acuérdate, no te doy una actividad, te damos un propósito. Vengo a limpiar para que este lugar esté limpio, esté rico, huela limpio para la gente que va a venir y se va a sentar en este lugar y va a ocupar un lugar. Vengo a limpiar porque pienso en alguien más. Vengo a servir como mujer porque pienso en alguien más. Pienso en las personas que voy a recibir con una buena sonrisa. Las voy a saludar, les voy a asignar un lugar, les voy a dar la bienvenida. Vengo a ensayar 3-4 horas los sábados en el grupo de alabanza para solamente ministrar media hora. Pero he entendido que no se trata de lucirme, no se trata de lo bonito que toco el piano, de lo bonito que canto, que danzo, sino de bendecir a alguien más. Cuando teníamos abierto daycare, que era el cuidado de bebés, era para pensar en alguien más. No vengo a cuidar un bebé que no es mío.
para que me saque de mis casillas, para que me enoje. No, vengo a servir pensando en alguien más. Mientras yo cuido a este bebé aquí en daycare, su mamá está oyendo y recibiendo la palabra de Dios. Pienso en alguien más. Cuando venimos a predicar, yo no vengo a predicar para lucirme, no vengo a predicar para que, ay, el pastor predicó muy bien, el pastor predicó excelente, el pastor se la rifó. No, mi mensaje es para bendecir a alguien. No vengo a predicar para hacerme famoso, porque no quiero, decía Pablo, no quiero el reconocimiento de los hombres, no quiero el premio de los hombres. Quiero oír aquellas palabras: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho. Quiero la recompensa que Dios tiene para mi vida. Cuando venimos a pintar, cuando venimos a enseñar, cuando vienes a servir en audio, en transmisiones o llevando despensa, es porque pensamos en alguien más. Es porque pensamos en alguien más. Cuando íbamos a los hospitales que nos permitía antes de la pandemia y podíamos llevar alimento, poder llevar agua, poder llevarles un jabón, un papel de baño, poderles llevar algo más, no lo hacíamos porque tengamos abundancia o riqueza. Lo hacemos porque hemos entendido que el reino de Dios se trata en bendecir a alguien más. No lo hacíamos para traer a la gente del hospital a ese lugar, porque no la conocemos, y muchos están ahí, pero vienen de otra ciudad, pero se fueron bendecidos porque tú y yo pensamos en bendecir a alguien más. Hay personas que solo buscan la gloria y el reconocimiento de los hombres, pero no buscamos eso. Buscamos bendecir a alguien más. Juan 12, 42 y 43 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Podría predicar de eso, pero tengo que avanzar ya al final. Póngase de pie y abra su Biblia en dos pasajes: Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 24, y Marcos 10, 45. Iglesia, no decidimos mi esposa y yo ser pastores porque no teníamos nada que hacer en casa, porque nos sobraba el tiempo. Lo que nos falta siempre es tiempo para hacer algo más. Decidimos ser pastores porque entendimos, oímos la voz de Dios, la invitación que nos hizo, el llamado que nos hizo para servirle, y entendimos que no se trataba de nosotros, se trataba de la gente que iba a venir a este lugar y de la que va a venir a este lugar, y van a ser salvas por ti, por ti, por ti, por ti, por el mensaje que les vas a compartir, porque hemos entendido que no se trata de nosotros, se trata de bendecir a alguien más. Colosenses 3:13 dice, y después el 24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Se me hace que está equivocada la cita, pero vamos al versículo 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servís. Cuando servimos a alguien más, aunque servimos a Cristo, la recompensa viene de Él. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre, porque Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Jesús no vino pensando en Él,
Porque la Biblia dice que se despojó a sí mismo de sus títulos de rey, de señor, y se hizo hombre, y estando en condición de hombre, hizo lo que tenía que hacer, porque no pensó en él, pensó en alguien más, pensó en la humanidad, pensó en ti, pensó en mí, para que donde él esté, nosotros también podamos estar. El reino de Dios no se trata de mí, se trata de pensar en alguien más, se trata de bendecir a alguien más. Y todo lo que hacemos, hacerlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Quiero ver una iglesia que en este tiempo podamos entender que el reino de Dios no se trata de mi comodidad, no se trata de mí, no se trata de que no me digan nada. El reino de Dios se trata de bendecir a alguien más, porque somos sido llamados a bendecir a alguien más, bendecidos para bendecir a alguien más. Oh, iglesia, cuando llega recurso financiero y Dios nos permite que haya bendición financiera en este lugar, yo como pastor no estoy pensando en comprarme un nuevo pantalón, unos nuevos zapatos, o la corbata que está de moda, o un sombrero de moda para venir e imponer una moda y predicar con un sombrerito. No estoy pensando en eso. Estoy pensando en que gracias a Dios, Dios envió recursos para bendecir a alguien más. Gracias a Dios por lo que Dios nos ha permitido tener, que no es todo lo que Dios nos va a dar, pero lo que nos va a dar es para bendecir a alguien más. Al iniciar esta enseñanza, esta prédica, te hice 2 preguntas, las cuales quiero que esta mañana cierres tus ojos, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Si Dios te diera el milagro más grande para tu vida, ¿qué estuvieras dispuesto a hacer y qué cambiaría en ti? Y Dios ya nos dio el milagro más grande, la salvación de nuestra alma. Dios ya nos dio el milagro. Podrías cerrar tus ojos y dejar que de tu corazón saliera la respuesta que le vas a dar este día a nuestro Padre Dios. Que esta pregunta rebote, golpee tu mente, tu espíritu. ¿Qué estás dispuesto a hacer y qué va a cambiar en ti cuando entiendes que el reino de Dios no se trata de mí, se trata de bendecir a alguien más? Entre tú y Dios, cierra tus ojos. La respuesta no me la tienes que dar a mí, la respuesta no se la tienes que dar a tu cónyuge, la respuesta se la tienes que dar esta mañana a Dios. Y Dios nos dice esta mañana: ya te bendije, ya te di el milagro más grande. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué va a cambiar en ti a partir de hoy? Cierra tus ojos y deja que su Espíritu Santo toque tu vida. Padre, toca cada vida. Aún los que están, Señor, viendo esta transmisión, tócales. Que podamos, Señor, entender esta mañana que el reino de Dios no se trata de mí, no se trata de mi comodidad, no se trata de mí, se trata de bendecir a alguien más. Toca vidas y toca corazones. Toca vidas, Padre, y toca corazones. Que esta mañana, Señor, podamos salir con el anhelo firme en nuestro corazón que vamos a bendecir a alguien más. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a tu iglesia. Bendice a los que están conectados viendo esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén.